Y arrancamos. Recording in progress. Bien, en la clase de hoy vamos a trabajar el sector público. Es una clase bastante larga, trata bastantes temas, pero es una clase muy importante para entender muchas cosas. Básicamente vamos a empezar por definir el concepto de Estado. Vamos a empezar por entender que el Estado es una creación de la sociedad a los efectos de cumplir determinada cantidad de objetivos que son definidos políticamente por cada una de la sociedad. Y les aclaro que diga políticamente no quiere decir democráticamente, porque en el mundo hay muchísima cantidad de estados que no son democráticos, que son algunos teologías organizadas políticamente como Irán, otros tienen un partido comunista como el de China, u otros tienen dictaduras de facto como puede ser Rusia, que si bien mantiene cierto orden democrático, la gente vota, el- si un solo presidente saca el 99% de los votos, dense una idea de lo que es eso. Pero también hay sociedades democráticas, como las occidentales, que con todos sus defectos, la gente vota y eso medianamente se respeta. Ahora bien, eh, sea cual sea el perfil ideológico que adopte un país o un gobierno, lo determinante es que en todos los casos se tienen que dar determinadas situaciones para estudiarlo al Estado en forma científica. Para esto, vamos a arrancar por definir tres puntos sobre los cuales nos vamos a mover, o un triple enfoque, con lo cual vas a analizar toda la cuestión del sector público. En primer lugar, vamos a adoptar el enfoque de una función de producción. Ahora vamos a ver por qué y de qué manera. El segundo concepto, vamos a adoptar un enfoque sistémico, la teoría de los sistemas, y lo vamos a aplicar a todo el sector público en cuanto a sus relaciones funcionales. Y en tercer lugar, dado que es una función de producción, lo vamos a complementar con un enfoque moderno que se utiliza, que es el enfoque de la cadena de valor. Estos tres conceptos son fundamentales para comprender la acción del Estado. Y ahora los voy a explicar. Y a su vez, usando este triple enfoque, en todos los escenarios, el perfil ideológico de un gobierno se va a determinar por la forma en que interviene ¿eh? En relación a la sociedad en estos cuatro aspectos que le voy a nombrar ahora. Primero, producción de bienes y servicios y asignación de recursos. Es una sola. Segundo, estabilización del ingreso. Tercero, distribución del ingreso. Y cuarto, crecimiento y desarrollo. Estos son los conceptos mediante los cuales todos los estados modernos tienen que tomar una decisión. Si quiero ser liberal, digo, bueno, en este tema no me meto, pero yo es una decisión, no meto, es una decisión política. El proceso político hace que los gobiernos adopten una postura en relación, pero siempre en torno a estos cuatro puntos, que son los cuales se toma una decisión en cada una de las sociedades. Entonces vamos a tener sociedades que dan prioridad a la producción de bienes y servicios, hay otras que le dan prioridad a la distribución del ingreso, hay otras que ponen más orden en el crecimiento y no distribuyen, concentran. Entonces ese tipo de cuestiones son decisiones políticas que toma cada sociedad. Obviamente en una sociedad democrática este tipo de cuestiones las toma el Parlamento, que es el representante del pueblo, y que a través del proceso presupuestario define el programa de gobierno, le pone importes, le pone dinero, le pone montos y después lo controla. Y después tenemos en una democracia republicana un poder ejecutivo que funciona separado del legislativo y lo que hace es llevar adelante lo que decidió el poder legislativo a su propio criterio, pero tiene que hacer eso y después rendir cuenta. Y obviamente por encima de todo esto está la justicia,
que garantiza que se haga con determinado tipo de procedimientos que son de carácter legal. Por eso todo acto administrativo que tienda a ser un acto de gobierno tiene que tener un principio básico, entre otros, pero un principio básico fundamental que es el de legalidad. Dicho esto, vamos a empezar a mostrar ahora algunos, a ver, ¿dónde era para compartir? Acá estamos. Vamos a compartir algunas pantallitas para que les vaya entrando mejor gráficamente. Esto lo tienen en el PDF, de todas maneras, yo se lo muestro acá. En esta pantallita, lo que nosotros tenemos... Uy, espera. En esta pantallita, lo que nosotros tenemos es una parte marroncita, que es la sociedad. Es toda la sociedad en la que nos estamos moviendo. Si estamos en Argentina, la sociedad argentina, la de Brasil, no importa cuál. ¿Eh? Esta es la sociedad. Ahora bien, como ven, el Estado es un círculo que se mueve dentro de la sociedad en la que nos metemos. No es algo separado de la sociedad. El Estado es una creación de la sociedad. Cada sociedad organiza su propio Estado, en cuanto a las particularidades que le quiere dar. Eso se hace en el proceso constitucional. Entonces ahí surge un Estado. Ahora bien, ese Estado, como les dije, lo vamos a analizar desde la perspectiva triple. Quiere decir, es una función de producción. ¿Por qué es una función de producción? Porque nosotros, dentro de la sociedad en que nos movemos, una vez que creamos el Estado, lo que hacemos, creo que estoy admitiendo, compañero, lo que hacemos es absorber recursos de la sociedad, que en este grafiquito los llamamos insumos, los transformamos en la función de producción, los reconvertimos, los combinamos, los articulamos, ¿eh? Y con eso sacamos un producto final o un output, que lo que hace es volver a la sociedad. Entonces le saco a la sociedad en bruto, lo transformo. ¿Y qué quiero decir de insumos? Personal, recursos materiales, recursos de capital, esto me lo da la sociedad. Yo los combino, los articulo y con esto genero un producto final que en todos los casos, está ligado al ejercicio de alguna de estas cuatro funciones del Estado moderno, que son parte de la función de producción. Producción de bienes y servicios, distribución del ingreso, estabilización del ingreso y crecimiento y desarrollo. Un Estado pondrá más énfasis en otro, pero ¿cuál es el concepto acá? Que una vez que yo transformé los insumos para hacerme cargo de llevar adelante estas cuatro funciones, ejerzo un output o un resultado final o un producto que se lo doy a la sociedad. Entonces acá hasta ahora entendemos un concepto fundamental, estamos operando a través de una función de producción. Pero yo les dije que era central en comprender una triple combinación, hasta ahora vimos una sola. El segundo concepto para articular es que el de la cadena de valor. ¿Qué quiere decir con esto la cadena de valor? Tiene que ver con la función de producción. Cuando uno produce un bien determinado, lo que está haciendo es creando valor. Ahora bien, no confundamos la creación de valor privado con la creación de valor público. Si nosotros estamos en una empresa privada, ustedes vienen a mi fábrica y yo les digo, acá para salir adelante hay que producir valor. ¿Qué quiere decir eso? Y me tienen que generar más ganancia para la empresa, cosas que generen más ganancia, por el tipo que sea, o me reduzcan los costos, o mejoren los precios o me bajen los costos. En el medio estamos creando el valor y eso valoriza a la empresa, crea un flujo de fondo que valoriza, y demás. Cuando hablamos del Estado, no es este el enfoque que hay que adoptar, ese es el enfoque privado. En el Estado lo que pensamos es lo que se llama creación de valor social. ¿Qué quiere decir esto? Que una vez que el Estado intervino, absorbió recursos, los transformó y se los devolvió a la sociedad, cuando termina este circuito, la sociedad tiene que estar mejor gracias a la intervención del Estado que antes de la intervención del Estado. Por eso es que es importante comprender que hay que adoptar siempre el enfoque de la cadena de valor. Ahora, ¿qué vende el Estado? Valor social, que no es lo mismo que valor económico. No nos confundamos.
No existe ningún valor económico en enseñarle a un chico en la escuela primaria en La Quiaca, pero existe valor social porque lo estoy integrando a una sociedad y le voy a permitir desarrollarse y vamos a tener, todos nos vamos a beneficiar de que ese chico esté integrado. No existe valor social, no existe valor económico en hacer un camino rural que permita que un pueblito de 10 habitantes pueda conectarse al resto de la civilización o potabilizar el agua en un pantano en el fondo corriente. No, esas son cuestiones que hacen que la sociedad esté mejor, que pueda vivir y que obviamente en muchos de estos casos estas actividades no las haría ningún privado. ¿Por qué? Y porque obviamente no son un negocio. Ahora, hablo de esto, pero les podría decir infinidad de ejemplos. Por ejemplo, administrar justicia no es un negocio. Brindar seguridad no es un negocio. Brindar la defensa respecto a una invasión extranjera no es un negocio. Este tipo de cuestiones requiere una decisión de carácter público. No quiere decir, como lo voy a explicar ahora, que de no estar el Estado no se harían. Algunas sí se podrían hacer igual. Pero ocurre que la sociedad tiene que tener una brecha de expectativas que por ahí la actividad del mercado no la cumple. Entonces ahí requiere políticamente la intervención del Estado. Y ahora lo vamos a analizar qué es. Antes de seguir, me queda la tercera parte del enfoque que es sistémico. El enfoque sistémico quiere decir que cuando analizamos al Estado tenemos que verlo de dos maneras. El Estado es un sistema abierto cuando se refiere al resto de la sociedad, porque recibe input y saca output. Es una función de producción dinámica que absorbe cosas y entrega cosas al medio en el que se mueve, que es el medio social. Pero internamente, desde el punto de vista administrativo, el Estado se considera un sistema cerrado, no cerrado, recontra cerrado. ¿Qué quiere decir un sistema cerrado? Que no hay ninguna de las partes que compone el Estado puede actuar por su cuenta sin depender por lo menos de una de las otras partes que compone el Estado, considerando, cuando digo Estado, un sistema o un megasistema. En un sistema cerrado, la definición sería: ninguna parte del sistema puede actuar por su cuenta sin depender en algo por lo menos de otra parte del sistema. Eso es un sistema cerrado. El Estado es un sistema cerrado desde el punto de vista administrativo. Nadie puede cortarse solo, todos dependemos de algo. Y esto está en los fundamentos de la ley. Todo esto que les estoy diciendo, este triple enfoque, está regulado en la ley 24.156, que es la ley de administración financiera de la Nación. Entonces, esta ley de administración financiera estipula este enfoque para entender cómo regular las relaciones dentro del sector público en la Argentina. Y en base a eso se van sacando leyes después, porque está la madre que las administra todas. Ahora bien, cuando combino el sistema, la teoría de los sistemas con la teoría del valor, obviamente tengo que sacar conclusiones. Si este sistema funciona, si este sistema funciona, voy a estar generando valor social. Y ese valor social tiene que hacer que la sociedad esté mejor. Entonces, el objetivo de cualquier sistema, y el Estado es un sistema, o un megasistema que coordina muchos sistemas independientes, pero que los controla todos, el Estado, cuando funciona de esta manera, tiene que conseguir que el resultado de funcionar como sistema sea mayor a el resultado que podría generar cada una de las partes del sistema por separado. Si yo logro que el funcionamiento del sistema estatal me dé un resultado social mejor que la suma de sus partes, entonces lo que estamos haciendo es creando valor. Y cuando creamos valor a través de un sistema se llama sinergia. Ahí tenemos sinergia. ¿Por qué? Porque operando en bloque, en conjunto, con el sistema, el resultado es mayor a que cada uno actúe por su cuenta. Entonces es lo mismo que un partido de fútbol, chicos. Si yo agarro un partido de fútbol, agarro un equipo de 4 o 5 años de nene, le tiro una pelota, salen corriendo atrás de la pelota. Y eso no es un equipo. Se matan entre los compañeros al final. No, entonces eso no es sinergia. En sinergia es cuando hay un sistema de juego, cuando se organiza, hay defensores, mediocampistas, un arquero, que todos tienen una función
y todos cooperan en esa función. Así funciona la sociedad humana de los albores de la civilización. Ahora, esto no es otra cosa diferente a lo que ocurre con cualquier tipo de sistema. Cuando el sistema fracasa, es decir, cuando el Estado, porque en Argentina tenemos muchos casos de fracaso del Estado, ¿eh? Cuando el sistema fracasa, es decir, que el resultado que obtiene cada una de las partes es mayor a las partes combinadas, en ese caso se obtiene un concepto que se llama entropía. Entonces, un estado entrópico es un estado que no funciona. Obviamente, acá no hay que actuar ni ser pelado ni tener dos pelucas. Obviamente, no es que uno tiene que ir por el camino del medio siempre, pero sí tiene que entender que un Estado va a hacer muchas cosas bien y algunas las va a hacer mal en todo momento. ¿Por qué lo digo? Porque muchas veces quienes quieren que no exista Estado para hacer lo que se les da la gana, porque tienen más poder de esa manera, van a decir el Estado no sirve. Entonces, ¿qué ocurre? Un pibe repitió de grado, ¿y qué hago? ¿Le pego un tiro en la cabeza? ¿O lo hago estudiar para que pase en la próxima y para que aprenda? Es decir, una cosa que algo no combine, lo tengo que corregir, y otra cosa que lo tengo que eliminar. Son dos conceptos diferentes. Siempre tenemos que, cuando hablamos del Estado, hay que hablar de estas formas. Ahora les paso a detallar, no me voy a mover todavía, por ahí no lo van a encontrar en el apunte, pero yo aprovecho la clase para darle un pantallazo básico. ¿De qué hablamos cuando hablamos de producción de bienes y servicios? ¿De qué hablamos? Hay dos tipos de bienes básicos, en realidad hay tres. Se los voy a definir ahora y después se los explico. El primero se llama bienes públicos puros. Cuando hablo de bienes, puedo hablar de bienes y servicios. Bienes públicos puros es la primera clasificación. La segunda clasificación es bienes públicos de carácter político. Y la tercera clasificación es lo que se llama bienes semipúblicos. Hay varios conceptos para ver los bienes semipúblicos. Se los voy a nombrar, ya que estamos acá. Profe, ¿los podría repetir los tres? Sí, los bienes públicos puros, los bienes públicos de carácter político y los bienes semipúblicos. Los bienes semipúblicos, voy a dar algunos ejemplos porque es media flexible la definición, pueden ser los bienes públicos puros congestionados. Ustedes anoten, después yo les explico todo. Las externalidades, podemos tener los bienes que tienen información asimétrica, la situación donde se produce la información asimétrica. Podemos tener los casos de monopolios naturales, o podemos ver lo que se llama monopolios por costos marginales decrecientes. En todos estos casos puede darse la decisión política del Estado intervenga. No quiere decir que lo vaya a hacer. De hecho, hay políticos ahora que dicen que aún así no se tiene que meter. Bueno, es una decisión de cada sociedad esta. Ahora, lo importante es explicarle de qué se trata este esquema. 2 minutos y nos vamos a una comprensión. La producción de bienes públicos puros, te repito, cuando digo bienes públicos, cualquier tipo de bien puede ser bien o servicio, lo voy a decir en forma indistinta. Los bienes públicos puros son bienes en donde si el Estado no lo hace, no lo va a hacer nadie. No hay manera de que el mercado haga un bien público puro, no lo puede hacer directamente. Una cuestión bastante sencilla. ¿Por qué no lo puede hacer? Porque no hay curva de demanda en ese caso. No hay curva de demanda. ¿Por qué no hay curva de demanda? Porque una curva de demanda, porque funciona un mercado, requiere gente dispuesta a adquirir ese bien por precio. Ahora, ¿qué pasa si alguno de estos bienes, una vez que alguien lo produce, toda la sociedad se beneficia de su existencia
independientemente de que pague o no. Entonces, si todos se van a beneficiar de la existencia de algo que ya lo produce alguien, ¿para qué voy a pagar? Si me beneficio. Ojo, porque esto es así. Eh, entonces ahí no voy a poner un mango y por lo tanto, ¿qué va a terminar ocurriendo? Que nadie va a pagar si alguien lo fabrica y si no, nadie va a pagar, ¿para qué lo voy a producir? Entonces el mercado no funciona en estos casos. Eso se llama la teoría del polizonte. Una vez que uno produjo algo, cualquiera que se cuelga ya está colado. Ya no, zafó no paga. A ver, por ejemplo, si ustedes están en su casa y alguien quiere venir a robarles, saben que pueden llamar a la policía, entre comillas, y la policía va a venir. O si son un comerciante y le van a dar un cheque, por ahí acepta el cheque con algún grado de confianza, más allá de que lo va a investigar, porque sabe que si no le pagan ese cheque, te va a ejecutar. Entonces, vos lo que tenés acá es que cuando das un servicio, en este caso seguridad, en el primer ejemplo, en el segundo justicia, yo me encuentro que toda la sociedad se va a beneficiar de que el Estado brindó ese servicio. Y si alguien ya brindó ese servicio y yo me voy a beneficiar igual, ¿para qué voy a pagar por ese servicio? Entonces, lo mismo pasa con, eso llama, este tipo de bienes, se le llama bienes indivisibles también. ¿Por qué? Porque no son pasibles de una demanda individual. No hay curva de demanda. Y si no hay curva de demanda, no puede haber mercado. Y por lo tanto es imposible determinar un precio. Nadie lo pagaría. Porque ya tendrían todo gratis igual. Lo mismo pasa con la defensa. Los tres tipos de bienes que son bienes públicos puros por excelencia son la justicia, la defensa y la seguridad. La defensa también es igual. Una vez que yo protegí la frontera o protegí el espacio aéreo o el mar, todos nos beneficiamos de esa existencia, pero nadie puede ir y demandar defensa por separado fuera de toda la sociedad, porque yo no puedo demandar e ir al mercado y decir, dame un cacho de portaaviones. Eso no existe. Es decir, lo que existe es que si hay un portaaviones beneficia a toda la población por igual, que de subsistencia, porque me va a proteger la frontera, me va a bloquear las cosas que no me corresponden. Bueno, listo, está, nos beneficiamos. Es un bien público puro. Eso no se puede hacer. Hasta los clásicos más liberales de toda la historia del pensamiento económico, como por ejemplo Adam Smith o David Ricardo, John Stuart Mill, siempre admitieron que estas son funciones indelegables del Estado. ¿Y cómo lo financio entonces? Y esto es una cuestión sencilla, de ahí viene la palabra impuesto. Como yo no puedo poner un precio, tengo que imponerle a la sociedad una contribución que me lleve a pagar este tipo de bienes, que obviamente son los impuestos. ¿Por qué? Porque se le impone algo que lo tiene que pagar obligatoriamente y después el Estado determinará. Les aclaro, cuando yo le pido a la sociedad que pague un impuesto, el impuesto tiene la característica de que no obliga al Estado a una contraprestación directa. Es decir, yo te voy a cobrar el IVA. Bueno, pero el IVA va a rentas generales, ganancias, va a rentas, no se afecta por obligación o por ley a hacer una ruta, a pagar un sueldo de un gerente de una empresa o a pagar una maestra. No, no se afecta nada. El Estado, a través del Poder Ejecutivo, decide cómo lo va a usar en la medida en que esa partida esté definida por el Congreso en el presupuesto. Entonces, yo, dentro de lo que tiene aprobado el presupuesto en el plan de gobierno, puedo gastarlo de la forma, lo puedo administrar de la forma que quiera para cumplir ese objetivo. Después me van a controlar que sea así, porque el poder Profe, de una república está organizado en forma racional. profe, Sí, pero en cierta manera sí hay una contraprestación, no porque directa, dije directa, no que no hay contraprestación. está bien, ¿eh? porque, Si no sería un porque, precio, si no sería un claro, precio. Esa es la diferencia que hay con el precio. porque la ¿eh? contraprestación sería que uno paga un impuesto a cambio de tener un policía en la calle o, No, técnicamente no. Lo van a estudiar en finanzas públicas. Pero vos acá, al Estado lo que tiene es la responsabilidad de cumplir determinados fines que sí los tiene que hacer por la ley de presupuesto. La ley de presupuesto te dice, con la guita que recaudás,
tenés que hacer todo esto. Pero vos agarrás la guita, va toda a una sola caja. Después están algunos impuestos que sí son de asignación específica. Por ejemplo, cuando vos pagás el impuesto interno a los cigarrillos, una parte de eso se tiene que usar para incentivar el Fondo Especial del Tabaco. ¿Qué sé yo? Tenés cosas que son específicas. Un fondo para yerba mate, cosas que no podés tocar, que ya están fijadas. O cuando pagás el impuesto a los combustibles, una parte va a reparación de caminos. Si son cosas que tienen una ley especial y se expresan aparte en los ingresos, son impuestos, sí, pero se llama impuesto de asignación específica. Ahora, si vos pagás el IVA, no tiene una asignación específica. Obviamente lo vas a tener que usar para lo que dice el presupuesto. No podés hacer lo que vos querés. Bueno, ahora sí, porque no hay presupuesto. Pero vos, en un estado que funciona, ahí tenés que cumplir con lo que dice la ley de presupuesto. Por eso en la ley de presupuesto hay un sistema organizado. Distinto es el caso de una tasa. Yo les digo para que después lo van a estudiar en finanzas. En una tasa, por ejemplo, en un municipio no te cobran impuestos, te cobran tasas. Aunque son cada vez más, son impuestos encubiertos, pero te cobran tasas. ¿Qué diferencia hay entre un impuesto y una tasa? Que acá lo que tenés es una obligación de contraprestación genérica. ¿Qué es esto, contraprestación genérica? Si yo te cobro un impuesto para el barrido, el alumbrado y la limpieza, el Estado tiene la obligación de dar ese servicio en forma genérica. Es decir, tiene que haber un servicio que barra la calle. Pero no quiere decir que yo no voy a pagar la tasa si no barrieron la puerta de mi casa. No, eso no es, eso sería un precio. Yo te pagué para que barra la puerta de mi casa. No, vos pagaste para que se dé el servicio genérico. Ahí está la diferencia entre una tasa y un precio, y entre un precio, una tasa y un impuesto. En un impuesto no hay una contraprestación directa, ni siquiera genérica. Lo que vos tenés es una responsabilidad de cumplir la ley de presupuesto. Sí, obviamente, la ley de presupuesto dice que, bueno, te podés llevar esos dólares o esa plata para ir a pasear a Europa. No, tiene que hacerse para dar educación, dar de todo, pero bueno, eso es así. Bueno, eso es un bien público puro. Si el Estado no lo hiciese, no lo haría nadie esto. Y en general, bueno, es algo que es de naturaleza esto. Ahora, hay otros bienes, como por ejemplo la educación, la salud, el sistema previsional. Y fíjense, el sistema previsional, como vamos a ver en un ratito, es el más importante hasta el año pasado de todos los gastos del gobierno. Digo hasta el año pasado porque a partir del año pasado son el pago de los intereses de la deuda, o los pagos de la deuda externa en general. Pero en general es el gasto más importante del Estado. Estos son bienes en donde si el Estado no existiría, de hecho, existían antes de que el Estado se meta. Es decir, la educación podría tener un mercado tranquilamente y resolverse en el mercado sin que exista el Estado. Lo mismo la salud, o lo mismo la previsión social. Podría haber un sistema, de hecho existían antes que el Estado se meta. Pero ¿qué diferencia hay con los otros bienes? Que como la sociedad está sometida a un proceso político, y repito, la sociedad, no necesariamente el proceso democrático. Yo les voy a dar un par de datos históricos. Pero la sociedad no se banca el resultado que da el mercado. ¿Qué quiere decir? Esto no me cabe. Quiero otra cosa. Quiero algo mejor. Entonces interviene políticamente para que el Estado se haga cargo de asegurar esos resultados en educación, en salud o en jubilaciones. Entonces, en la Argentina, si no tuviese el Estado, habría un mercado. Pero el equilibrio que provoca ese mercado dejaría fuera a millones de personas. Para que tengamos una idea, vamos a la facultad, estamos en la facultad. En la universidad, tener una universidad de calidad sería un costo de 2 millones de pesos básicos por alumno. Esta es la realidad. Si usted quiere una cuenta cruda, tienen esta cuenta cruda. 2 millones de pesos por alumno. La gran mayoría de los argentinos no podría jamás llegar a la universidad. Entonces, una decisión política. En el siglo XIX, un grupo de personas de distintos partidos políticos,
¿eh? Pero, qué sé yo, en el 1870, gigantes de la historia argentina, como puede haber sido Domingo Faustino Sarmiento, Aristóbulo del Valle, Leandro Alem, o Carlos Pellegrini, Hipólito Yrigoyen, trabajaron 10 años para conseguir la ley 1420 que creó la enseñanza primaria laica obligatoria para todos los chicos de la Argentina. Y se la arrebató a la iglesia que le dio algunas funciones como el registro civil. Vos en el siglo XIX, hasta 1880 no tenías la existencia civil si no estabas valorado por la iglesia. El registro civil se le sacó a la iglesia y quedó como registro civil. Antes tenías el acta de bautismo, si no estabas bautizado no existías. Y esa es la realidad. Entonces, ¿pero qué pasó? Se organizó una sociedad y dijo, bueno, esto no son las cosas, tenemos que buscar que sea de otra manera. La ley 1420 hizo grande la Argentina y la puso por encima de todos los demás estados latinoamericanos. ¿Por qué? Porque dimos educación libre, laica, gratuita y obligatoria. Y fue el primer paso. En 1918, cuando todos estaban en pañales, se hizo la reforma universitaria y se abrieron las universidades a todas las clases sociales, porque antes llegaban solamente las élites. Y en 1949 se decidió que no se podía cobrar ningún arancel para ir a la universidad, así que también se abrió el pago de aranceles. Entonces, todo este tipo de cosas son avances políticos que se van a producir porque presiona a la sociedad, por una forma o por otra. Si lo quiere cambiar, lo tiene que decidir la sociedad, pues son decisiones de Estado. Entonces, ¿qué quiero decir con esto técnicamente? En este caso de bienes habría mercado si no se mete el Estado. Lo mismo pasaba con las jubilaciones. En el siglo XVIII y XIX la gente se podía jubilar. Generalmente las empresas se hacían cargo de las jubilaciones. Se hacían cargo de pagarle a la gente que se retiraba y se jubilaba. Pero ¿saben qué es la diferencia? Que en el siglo XIX el 10% de las personas recién pasaba los 35 o 40 años y nadie vivía más de los 50. Entonces, era muy bajo el sistema jubilatorio. A medida que se creó un sistema de vida más estable, la gente estuvo más alimentada y aparecieron las medicaciones como la penicilina y empezaron a hacerse sistemas de cloacas, que es fundamental porque una de las principales causas de muerte para las mujeres que morían antes que los hombres era la muerte de posparto por las infecciones. Las infecciones de posparto, vos te agarrabas una infección en el parto que se arregla hoy con un suerito, con un antibiótico, hace 150 años atrás era boleta. Y lo mismo pasaba con el cólera, la malaria, como se le llama, y la gente en los grandes conglomerados industriales se moría con las diarreas que le provocaba tomar agua contaminada por materia fecal. Y uno no se da cuenta, porque el agua es incolora, pero el agua era de pozo, se mezclaba con los pozos ciegos porque no había cloaca y teníamos epidemias enormes en el mundo desarrollado. Esto pasa a un mundo subdesarrollado como es el Congo y sigue siendo la principal causa de muerte. Ahora, en otros países se hicieron sistemas cloacales y se resolvió. No hablemos todavía del conurbano, que falta mucho, pero está resuelto. El conurbano es una bomba de tiempo desde el punto de vista de la salud pública, ¿no? Sobre todo por esto. Es una bomba que puede explotar en cualquier momento. Bueno, ahí tienen. Entonces, acá tenemos bienes públicos de carácter político. La sociedad decide hacerlo. Ahora, puede hacerlo con un proceso democrático, como fue la reforma universitaria, o como fue la ley 1420, o puede hacerlo por una decisión de alguien. Por ejemplo, en países que no eran democráticos, como Alemania, Alemania en el siglo XVIII puso la educación primaria obligatoria y le hizo un régimen recontra conservador, de ultraderecha, y lo llevó adelante. Eso no tiene que ver con las ideologías ni los formatos jurídicos. El rey Guillermo I de Alemania, del Hohenzollern, determinó que para que el país se convierta en una potencia industrial necesitaba mano de obra calificada
y le apuntó con todo a eso, ya en el siglo XVIII. No existía Alemania como Estado, era Prusia, ¿eh? Pero esto se empujó desde ahí. Y esto después se extendió a toda Alemania. Igual que pusieron el servicio militar obligatorio y un montón de cosas, ¿no? Qué sé yo, en Inglaterra se puso el sistema de jubilaciones y lo hizo un gobierno conservador. Es decir, hay distintas ideologías, una decisión social y decisión democracia eso. Entonces hay distintas formas de encararlo. Bien, nos queda por considerar los tipos de bienes semipúblicos, que yo se los nombré. Los tipos de bienes semipúblicos son bienes, el primero, a ver, son fallas de mercado esto. ¿El mercado existe? Sí existe. Ahora tiene determinadas características que hacen que no dé el resultado que la gente espera. O que no lo va a resolver nunca el Estado, perdón, el mercado, el problema. Un ejemplo de estos son un bien público congestionado. ¿Qué es un bien público congestionado? Un bien público puro eran los que no son pasibles de una demanda individual. Ahora, yo le digo, vuelvan de la capital federal por la avenida Mitre para ir a Quilmes o a Berazategui, cualquier día de semana, a las 5:30, 6 de la tarde, iban a tardar 2 horas en llegar a Varela o llegar a Berazategui o a Quilmes. ¿Y por qué? Y porque está colapsada. Y eso todavía hoy. ¿Se imaginan lo que era antes que hagan la autopista Buenos Aires-La Plata? Entonces ahí apareció un mercado. ¿Por qué? Porque la estructura pública, que es gratuita para todos, es algo que está colapsado. Entonces se genera una demanda que la gente está dispuesta a pagar por una autopista, por ejemplo. Pero así como les digo esto, les puedo decir, un sistema de justicia que está colapsado, empieza la corrupción. Ah, vos dale guita al secretario juzgado y tu expediente aparece arriba de todo. Y bueno, ese tipo de cosas ocurren. Entonces ahí aparece un mercado. Como apareció un mercado en la seguridad. Yo me acuerdo cuando era más joven que existían las cooperadoras policiales. Las cooperadoras policiales te mandaban los chorros a robar y después ellos te vendían la seguridad. Es decir, no, si no pagas la cooperadora no te van a cuidar la casa. Y obviamente es un sistema que se corrompe frente al desborde. Por eso hay que mantener, cuando uno produce este tipo de bienes públicos, tiene que asegurar que funcionen como corresponde. ¿Por qué lo digo? Y porque es fundamental que sea de esa manera, que el servicio sea ideal. Como decía Olmedo, si lo vamos a hacer, lo hacemos bien. Este es el punto. Después está un concepto que yo les quería decir. Yo les nombré en bienes públicos puros 3 conceptos básicos que se ven, la seguridad, la defensa o la justicia. Pero hay cosas que las vemos todos los días y no son tan evidentes, las vivimos todos los días. Por ejemplo, si ustedes se van a hacer una picada con amigos y van a cortar un salamín, un pedacito de queso, ¿y cómo están seguros que cuando coman esa salamina se van a morir de botulismo o no se van a agarrar alguna infección bacteriana? ¿Por qué? Y porque hay un servicio que te da una municipalidad, que es el servicio de bromatología, que asegura que el tipo de alimento que te va a llegar a vos esté garantizado, por lo menos las normas existentes te lo aseguran. Y entonces vos no lo ves, pero te beneficias de que exista. Si vos no pagaste las tasas municipales, podés ir a comprar salamina igual, que no te vas a morir. Entonces es un bien. Lo mismo pasa con el control de inundaciones. El control de inundaciones vos no lo ves hasta que te tapó el agua. Pero si vos no lo paga alguien y lo paga el Estado, no se haría. Bueno, así hay infinidades de cosas que uno las usa, el bacheo y un montón de cosas que puede beneficiar más a un vecino de cerca. Es una discusión que después se da en finanzas públicas, cómo lo mantenés y puede ser cobrar mejoras y ese tipo de cosas aparte. Pero como ven, incluso le van a explicar principios de tributación para todo esto. Después, les decía, están las externalidades. Una externalidad significa que, ¿se acuerdan de microeconomía? Que había una función de utilidad para un consumidor. Técnicamente una externalidad significa que la función de utilidad de un individuo B
depende de la función de utilidad de un individuo A. ¿Qué quiere decir? ¿Me puede beneficiar o me puede perjudicar? Lo que haga la satisfacción del individuo A al individuo B le puede mejorar su situación, se la puede empeorar. Eso es una externalidad. Si me la mejora, es una externalidad positiva. Si me la empeora, es una externalidad negativa. No necesariamente tiene que ser económico. ¿Qué sé yo? Acá viene el vecino de al lado, se compró un auto 0 kilómetros, y yo soy un tipo envidioso y estoy cagado de odio porque se compró un 0 kilómetros. Una externalidad negativa. No tiene impacto económico, salvo que mi envidia lo lleve a romperle un palo en la cabeza. Pero de lo contrario, no tendría que tener impacto económico. Eso ya es un caso penal. Ahora bien, sí existen externalidades con efecto económico, y son serias. Y la justicia interviene de distintas maneras, porque algunas se llaman pecuniarias, como por ejemplo la contaminación. Y ahí viene la palabra externalidad. Una empresa produce un bien y cada bien que producimos genera un residuo, ya sea gaseoso o bien industrial, genera residuos gaseosos, líquidos o sólidos. En nuestra casa tenemos residuos sólidos, por eso viene la recolección de residuos. ¿eh? Y obviamente también tenemos residuos líquidos y residuos gaseosos. Ahora bien, así, viene el frío, tenemos la estufa prendida, estamos generando residuos gaseosos. Y no estamos produciendo nada. Estamos generando calentamiento global quemando gas. Bueno, ahí lo tienen. Entonces, ¿yo qué hago? Estoy produciendo en una empresa y me hago el gil con los residuos líquidos, los tiro al Río de la Plata o los tiro al Riachuelo. Me ahorro todo el costo de descontaminarlos. Mi función de ganancia sube. Gané más guita que antes. Y contaminar el Riachuelo. Una vez que contamina el Riachuelo, tengo millones de personas que viven en la cuenca del Riachuelo Matanza, y eso hace que esas personas tengan problemas respiratorios, problemas de piel. Les aclaro que tenemos más de 2 millones de personas afectadas con problemas respiratorios en la zona por el posting del Riachuelo Matanza. Matanza Riachuelo se llama la cuenca. Les puse un ejemplo concreto. Yo con mi empresa gané un montón de guita. Ahora, ¿qué pasa? El resto de la sociedad va a estar enferma y va a tener que pagar hospitales, médicos, tratamientos para tratarse todos los perjuicios que yo le ocasioné. ¿Qué hice? En vez de internalizar el costo de descontaminar mis cosas para bajar mis costos, se lo externalicé a la sociedad y jodo al resto. Entonces el Estado puede intervenir, poniéndome impuestos, clausurándome la planta, emplazándome judicialmente. Hay un montón de opciones, pero no es para estudiarlo en esta clase, se tendría que estudiar en finanzas públicas. O se tenía que dar un curso aparte, ¿no? Yo en una época daba finanzas públicas y se enseñaba esto, pero ahora no sé. Eh, Bien, después te queda el caso de la información asimétrica. A ver, si ustedes no pagaron la tarjeta, lo primero que les ocurre es que van a parar al veraz. Aparece en la categoría 2, 3, 4, 5, ¿sí? Irrecuperable. Bueno, no importa en qué categoría están, pero si vos tenés todo bien en orden, está categoría 1. ¿Qué es eso? Un sistema de información que le dice a la sociedad si vos pagás o no pagás tus deudas. Porque al momento de darte un crédito, tenés que saber con quién estás tratando. ¿eh? Entonces, viene un tipo, tiene 70 cheques rechazados hace 3 años, no levantó ninguno, o es un garca o volcó. Y bueno, no importa, de una forma u otra sé que no me va a pagar. Y yo me entero porque está en el veraz, o me entero porque lo publica el Banco Central. Entonces me da información para que la gente tome decisiones correctas. Entonces lo que genera es simetría en información. Todos sabemos todo lo que hay que saber para tomar la mejor decisión posible. Cuando esta decisión no existe, la gente toma decisiones equivocadas. Por ejemplo, le puede dar crédito a un tipo que no corresponde darle. Entonces te termina arrastrando a vos en la caída. Entonces, eso se llama la decisión adversa. Mediante compartimentar esta información y exhibirla, aseguras que los agentes económicos no tomen la decisión adversa, sino que tomen la decisión correcta. ¿eh? Bien, después está el tema de los monopolios. Si yo soy el único tipo que tiene un producto, el único productor de pan en toda Loma de Zamora, me tiene que venir a comprar el pan a mí. ¿Y saben qué? Le voy a cobrar lo que se me da la gana.
Lo voy a matar con el precio mientras yo gane guita. Entonces yo voy a medirte el aceite a ver hasta dónde te puedo cobrar. Es más, le voy a cobrar a cada uno, se llama discriminación de precio. A cada uno le puedo cobrar un poco más, un poco menos, porque le conozco los gustos. Entonces, exprimo el excedente del consumidor, ¿cómo se llama eso? ¿Y por qué? Porque tengo poder monopólico. Si no te lo vendo yo, no tenés otra forma de comprarlo. Y hay que no tengas un mercado con oferta inelástica. ¿Qué quiere decir esto? Que lo necesites sí o sí. Que lo necesites sí o sí, como puede ser un remedio por una persona que tiene SIDA, cáncer o que tenga una falla renal terminal. No zafa, tiene que pagar lo que le dé porque se muere. Entonces te cobran abusivamente. Esos poderes monopólicos son regulados por el Estado. Entonces tiene que buscar en todos los países del mundo, dice, bueno, fenómeno, te mide las costillas, ¿cuánto te sale producir esto? Te dan un margen de ganancia habitual para el mercado y ahí te empiezan a regular el precio. Y así funcionan muchos países. O el Estado se pone a producirlo directamente para evitar esta discusión. Tenemos un ejemplo muy típico de muchas cosas donde el Estado argentino intervenía en la producción de bienes monopólicos. Por ejemplo, un ferrocarril. ¿Mm? Vos no podés hacer competencia de ferrocarriles. Si vos tenés que ir de Constitución a Loma de Zamora, es tan caro hacer un ferrocarril que puede haber uno solo. Entonces, o te lo da el Estado o el Estado regula el precio y te asegura que te llegue. No sé, en el primer mundo, qué sé yo, van a Londres y el precio de la leche, que tiene una demanda inelástica y tiene una fuerte oferta concentrada, te lo fija el gobierno. Y si vos llegas a vender un centavo de libra, no sé, ya no hay centavos, hay peniques. Vos vendés un penique más caro de la leche de lo que te regula el Estado, te cierran el boliche directamente. Es implacable en ese sentido. Bien, si la regulación de monopolios funciona, acá es al revés, funciona para favorecer al monopolista. Eh, Esto, por ejemplo, es aplicable a lo que es Edesur, a lo que es Edenor, a lo que es la oferta petrolera, a lo que es la oferta de petroquímica. ¿Por qué? Porque son insumos bases que afectan a todas las industrias. Hay un solo productor o dos que se ponen de acuerdo, colusionan el mercado y se abusan sobre el resto. Entonces, esas son cosas donde el Estado tiene que intervenir. Bueno, interviene pero al revés, interviene para favorecer al monopolista. Es un tema para discutirlo en cada sociedad. Después, en muchos países sí funciona. Después están los costos marginales decrecientes, es una variante del monopolio, pero es muy importante que la entiendan de entrada. Cuando ustedes estudian en microeconomía, la función de costos la hacen para arriba. A medida que el costo marginal, a medida que yo aumento la producción, el costo marginal va subiendo. Bueno, cuando uno produce a escala global o una gran escala productiva, mientras mayor es la escala, más barata me sale cada unidad. Es algo característico de las economías de escala, lo vamos a ver cuando veamos la clase de política económica, pero se llama costo marginal decreciente. Cada unidad nueva que fabrico me sale más barata que la anterior en la medida que la escala sea muy grande. Si vamos a hacerlo para 10 tipos, no funciona. Pero si vamos a hacerlo para 5 millones, ya toma otro color. Entonces, ahí con costos marginales decrecientes, el que logra ese nivel de escala primero, tiene costos más baratos que los demás. Entonces puede sacarlos del mercado haciendo guerra de precios. Entonces, si yo produzco más barato que vos y yo tengo costos marginales decrecientes, me fijo de poner el precio un poquito por encima de mis costos, rompo el mercado con el precio y te saco de la cancha, vos te terminás fundiendo. Dice, una vez que te saqué de la cancha, cobro lo que quiero. Que es lo que hizo la Serenísima, por ejemplo, con la leche. Bueno, ahí tienen ejemplos, un ejemplo concreto, pero esto pasa con muchas cosas. Ahora bien, estos son los casos de los bienes semipúblicos. El Estado claramente interviene. Es una discusión de cada sociedad hasta dónde lo deja, hasta dónde no. Porque el Estado es una creación de la sociedad. Bien, al punto que sigue, lo vamos a denominar, igual, pero le voy a decir una cosa más, referido a lo que significa creación de valor social. En la creación de valor social, ustedes no tienen que razonar como en una empresa. Nada tiene que razonar como una empresa. Esto quiero que se lo metan en la cabeza. Siempre lo digo
cuando trato el tema ahí me estaba siguiendo de largo. Ustedes piensen el ejemplo que les voy a dar ahora. Les voy a dar como un ejemplo, lo van a entender mejor. A mí me tocó estar, me tocó estar una vez en París, digo esto para mandarme la parte. Me tocó estar una vez en París en una conferencia que dio Helmut Kohl. Helmut Kohl fue el tipo que derrumbó el muro de Berlín en Alemania. Es decir, que de comunista no tiene nada, de socialista tampoco. Pertenecía al Partido Conservador de Alemania, en la misma coalición que después llevó a Angela Merkel al poder. Y los periodistas lo chicaneaban y le decían, pero escúcheme, usted dice que quiere una economía de mercado pujante y con fuerza, pero resulta que en Alemania los ferrocarriles dan pérdidas y son del Estado. A ver, ¿por qué tiene esa contradicción? Y el tipo le dice, y yo esa contradicción la asumo con orgullo, porque gracias a que yo cobro tarifas ferroviarias tan baratas y trabajo con un balance a pérdida, Alemania es el principal estado exportador del planeta, porque vendo miles de millones de euros o de dólares en mercadería gracias a que tengo estas tarifas ferroviarias, y entre otras cosas. ¿Qué les quiero decir con esto? A mí no me importa perder en un balance de una empresa, porque lo estoy cobrando por la otra ventanilla en impuesto a la ganancia, en trabajo, en cargas sociales, y me la ahorro en plata de gente desempleada porque yo quiero cobrar un ferrocarril que dé ganancia. Eso es un suicidio social. Entonces, los estadistas razonan las cosas de otra manera. ¿Ves? No miran la pantalla de televisión, ven todo el cine. Entonces te dicen, yo prefiero perder una empresa ferroviaria, no me voy a escandalizar porque ya pierdo $1.000.000 por día, porque ¿cuántos millones de dólares yo gano haciendo que las nueces salgan al puerto, que las peras lleguen al puerto, que el ajo llegue a los puertos, que la gente se quede laburando en su lugar y no venga a las villas del conurbano a drogarse? Lo mismo pasa en Francia. Francia hace la misma política con su política agraria común. Ellos lo que hacen es subsidiar el agro y lo pagan con impuestos ese subsidio. Y dice, bueno, pero todo el agro lo mantiene. Sí, deciden hacerlo de esa manera, porque quieren que la gente en Francia, si van a Francia, van a ver que salvo París, no hay grandes ciudades. Y son todos pueblos. Pueblos que viven bien, una variante del agro o de la industria que toca vivir cada pueblo. Pero viven bien. Subsidiados, sí, se subsidia, lo subsidia el Estado. Es una decisión política. ¿Por qué? Porque se la ahorran la plata. Si esa gente se hubiera ido de sus pueblos, y hubiera abandonado el pueblo de Roquefort, por ejemplo, donde viene el queso, o hubiera abandonado los viñedos, esa gente hoy estaría alojada en un conurbano, nada más que bonaerense, parisiense, pero sería lo mismo. Entonces con esto le evitan gastos al Estado, que no es contrafáctico, porque esto se proyecta. Cada desempleado que yo lo elimino en la economía regional por subir el costo del transporte o por eliminar su capacidad de producción, y no solamente con esto, gracias a esta política agraria, Francia gana guita porque exporta a toda la comunidad económica europea. Ellos son el granero de Europa. Entonces, y produce productos de extrema calidad. Entonces ahí tienen políticas de Estado que tienen que ver con el valor social de un desembolso. Le pongo el caso de la política agraria, el caso del ferrocarril. Ningún país del mundo tiene ferrocarriles privados, salvo Estados Unidos. Es decir, todos los demás países incluso subsidian la energía, porque lo que se piensa, es decir, nosotros acá hablamos horrorizado, viene subsidio en la boleta de luz o de gas, y pero más vale. ¿Qué te pensás, que en Inglaterra no subsidian la luz o el gas? ¿O en México? En Estados Unidos es el único lugar donde no se hace eso. En Estados Unidos, cuando vayan a ver para el segundo parcial las tendencias sociales, van a ver cómo está empobrecido. Estados Unidos está en plena decadencia en este momento. Sí, ganan un montón de guita en promedio. Bueno, en promedio no está repartido ese promedio, se lo quedan un poco. Y la gente vive endeudada. Vive endeudada, está obesa. Yo no me puedo rodear, están gordos, o están mal alimentados, están enfermos y están endeudados. Y encima están desempleados. Entonces, obviamente que esa gente no la está pasando bien.
porque deben la hipoteca, porque deben la prenda del auto, porque deben el crédito personal, porque deben la tarjeta. Más del 50% del sueldo de un yanqui se lo gasta en intereses. ¿Cómo va a estar contento? Por eso votaron a Trump. Vienen viviendo 20 años de decadencia. Por más que el país pueda crecer, ellos no crecen. Vos te caes. Y no te vayas a enfermar porque no tenés salida. Pero bueno, otros países toman ese tipo de decisiones. Bueno, dicho esto, vamos a hablar ahora del próximo punto, que es la actividad financiera del Estado. Acá está el título. Yo me voy a concentrar en este grafiquito ahora. Primero voy a explicar de qué se trata. A los efectos de cumplir con las funciones, las 4 funciones que les dije, bueno, estabilización del ingreso, le voy a dar una clase entera sobre eso. Distribución del ingreso es la participación del Estado en repartir el PBI. El Estado regula eso en todos los países del mundo. Hay políticas específicas que no corresponden a esta materia que las veamos, pero tiene que saber de qué se trata. Y por el otro lado, las políticas de crecimiento las tratamos la semana pasada. Pero los efectos de cumplir con estas funciones, cada uno con su programa, y cada gobierno con su ideología, el Estado tiene que ejercer una actividad financiera. ¿Por qué? Pues si yo voy a pedirle insumos a la sociedad, los tengo que pagar esos insumos. Necesito que alguien haga el trabajo de atender un juzgado, tengo que pagar un sueldo. Ya sea el juez, el secretario, el empleado, el portero, tengo que pagar el sueldo. Y si voy a laburar, tengo que pagar la luz, el gas, los teléfonos, tengo que sacar coche, movilizar a la gente. Es decir, esos insumos que voy a traer para armar mi función de producción, los tengo que pagar. Entonces acá hay una primera acción que ejerce el Estado, que es armarse de ingresos públicos. Y una segunda, que a los efectos de, una vez que me armé de los recursos, lo voy a pagar, cuando los pago eso se convierte en un gasto. Pero en mi actividad financiera venía en forma contraria a lo que fue la función de producción. En la función de producción yo traigo insumos, acá le pago los insumos. Uno entra, monetariamente sale. Y a la sociedad le voy a dar cosas y a su vez le cobro impuestos. Entonces, en macroeconomía vamos a llamar impuestos a todo. Ahora, hoy no vamos a hablar exclusivamente de macroeconomía, sino vamos a hablar de contabilidad pública, que es la forma en que el Estado computa esos impuestos y esos ingresos que cobramos. Y les aclaro, no todo lo que cobra se llama impuestos. Por eso vamos a hablar de ingresos públicos en este momento. Vamos a enfocarnos en una clasificación que es la económica, que divide los ingresos públicos. Acuérdense, clasificación económica, después la vamos a ver con mucha prioridad para el tema gastos. Los ingresos públicos se dividen en dos: los ingresos corrientes y los ingresos de capital. Los ingresos corrientes son los que no tienen nada que ver con ventas de cosas de capital o de donaciones que recibamos por cuestiones de capital. Los ingresos corrientes son los del resto, lo que viene de la actividad corriente del Estado. ¿Cuáles son? Tenemos en primer lugar los ingresos tributarios. Acá van los ingresos de los impuestos directos y los impuestos indirectos. Recuerden, los impuestos directos son los que no se pueden trasladar al precio, los impuestos indirectos se pueden trasladar al precio. Es decir, el IVA es indirecto, el impuesto interno es indirecto. Los impuestos a las importaciones son indirectos, los impuestos a las ganancias o a los bienes personales son directos. Son dos conceptos distintos, porque todos son ingresos tributarios, son impuestos. Ya les expliqué el concepto de lo que significa impuesto. La segunda línea de ingresos públicos son los aportes y contribuciones de la seguridad social. Estas son las cargas sociales, ya sea los que pagan, las que le retiran del sueldo, esos son los aportes, y las contribuciones lo que pone el patrón. Esto va al ANSES, se recauda a través de ARCA en este momento, y después se deriva. Eso es un ingreso, y es un ingreso muy importante del Estado. Después están los ingresos no tributarios, que provienen de algunas cosas que el Estado te cobra cada vez que haces un trámite. Y que ayuda
Si bien no es una venta de servicio, se cobra. Hay muchos ingresos no tributarios, realmente tasas que te van cobrando, bueno, tasa estadística, por ejemplo. Bien, después tenemos la venta de bienes y servicios que hace las administraciones públicas. Si ahí sí te arancelan un trámite determinado. Si la administración pública muchas cosas las cobra, entonces se considera una facturación. Estos bienes y servicios que factura el Estado se computan por separado. Después están las rentas de la propiedad. Por ejemplo, el Estado es dueño de muchísimos inmuebles. De hecho, tiene un organismo que se dedica a administrar los inmuebles. Entonces, cuando yo pongo el alquiler, un inmueble de eso, voy a cobrar el alquiler. El alquiler se cobra y el Estado también alquila. Tenemos por las dos ventanillas, a uno le entra, pero en este caso lo estoy computando dentro de lo que ingresa. Entonces, un alquiler es una renta de la propiedad. Pero una renta de la propiedad también podría ser si el Estado creó una vacuna y cobra la licencia farmacéutica. Está cobrando una renta de su propiedad, de una propiedad intelectual en ese caso. Es lo mismo. O si yo tengo un avión que me sirve para trasladar funcionarios y en los momentos que los funcionarios no se trasladan a ningún lado, yo lo alquilo y le hago factura, es una renta de una propiedad, en este caso es una propiedad aérea, pero sí es eso, es un concepto de explotación de algo que es un bien propio. Y obviamente transferencias corrientes. ¿Por qué transferencias corrientes? Transferencia significa cuando alguien te da algo gratis a cambio de nada. Bueno, hay un montón de transferencias, son donaciones que recibe el Estado permanentemente. Son corrientes, ¿por qué? Porque no se pueden usar para bienes de capital. Por ejemplo, a mí me llega una donación de 1.000.000 de pesos para darle leche a los inundados de Bahía Blanca y yo no la puedo gastar para otra cosa. Está para eso. Ahora, si me va a llegar una donación de $1.000.000 para hacer una escuela en La Quiaca, ese es un ingreso de capital, porque no tengo que afectar a un bien de capital que es construir una escuela. Está la diferencia. De acuerdo al uso que le voy a dar, ¿es corriente o no? Y es transferencia porque se trata de donación. El Estado recibe muchas donaciones. Mucha gente que no tiene heredero, le queda todo el gobierno. Esas cosas van llegando al Estado. Bueno, recursos de capital. Tenemos los recursos propios de capital. ¿Qué quiere decir esto? Un recurso propio de capital es, por ejemplo, tengo un edificio y lo vendo, como hicieron ahora con la mayoría de los edificios de el INTA. Están liquidando edificios del INTA por todos lados, tierras, lotes, de todo, están liquidando patrimonio. Esto es guita que yo tenía fija en un activo y lo vendí, el bien físico. Vendí el bien físico, lo liquidé, liquidé un edificio, liquidé un auto, una flota de autos, lo que sea. Estoy vendiendo bienes, estoy deshaciéndome de mis recursos propios de capital. Las transferencias de capital se las explica recién. Me llega una donación para hacer una escuela, para comprar una computadora, para comprar un sistema. Eso es transferencia de capital. Y disminución de la inversión financiera significa, en este caso, que yo tengo acciones en una empresa, como puede ser YPF, como puede ser AISA, y lo que hago es privatizarla, la vendo la empresa, le vendo las acciones. Eso es inversión financiera. El Estado tiene hundido capital. Es importante, ahora se lo voy a explicar. El Estado, en ese caso, tiene hundido capital en una empresa, hundido capital y capital inmovilizado a largo plazo, porque apostó a la producción de petróleo. Si yo vendo las acciones de esa inversión, es disminución de la inversión financiera. A mí me entra la guita, pues eso es un ingreso. Estos son los conceptos que se explican cuando se habla de actividad financiera del Estado, lo que entra dentro del ingreso. Nosotros en la macro a todo esto le decimos TT, ingresos totales, total taxes, pero componen todos, algunos todos son impuestos, pero son ingresos del Estado. Bien, el próximo paso, bueno, esto acá es una forma en que el Estado recauda, pues ya se los expliqué, no me voy a detener en el gráfico. El siguiente paso, los impuestos, se los expliqué recién. Los indirectos, acá por eso le decimos TT, ¿ven? Les recuerdo algunos conceptos para ensamblarlos después a la macro. TT son los impuestos indirectos más los impuestos directos. Y T es, en el grisado, segundo grisado, impuestos netos. ¿De qué? De transferencia. Por eso tenemos TT menos transferencia que TR.
Y el ingreso disponible es igual a los impuestos menos, perdón, al PBI menos los impuestos netos. Podemos redefinir al ingreso disponible, impuestos netos menos TT más TR, porque tiene signo menos adelante con el paréntesis, y podríamos decir que el PBI es igual al ingreso disponible más los impuestos totales menos las transferencias. Esto después lo vamos a usar para ensamblar la macro. Por eso se lo defino ahora que estamos viendo este tema. El gasto público. El gasto público, ya les expliqué de qué se trata. Voy a sacar los anteojos un cachito, chicos, mientras estoy hablando, si no tengo que leer nada, o me está mareando ya. El gasto público es la forma que yo voy a gastar la guita que me entró. El sistema de contabilidad gubernamental, o se llama contabilidad pública, es distinto al que estamos estudiando en la macro, que se llama cuentas nacionales. No son lo mismo, tienen enfoques diferentes y los podemos relacionar conceptualmente a través de lo que se llama matriz de conversión, que es un cuadrito que yo se lo voy a explicar un poquito más abajo. Vamos a esperar. Mientras tanto, le tengo que decir que la contabilidad pública nacional lo que hace es definir una imputación de cada gasto con un sistema que se llama nomenclador de cuentas, que es un clasificador de carácter multidimensional. ¿Qué quiere decir? Que cada número de partida, de acuerdo a como yo tengo acomodados los códigos, me la está clasificando en 8 dimensiones distintas. ¿Y cuáles son esas clasificaciones? La clasificación desde el punto de vista económico, acá también se las enumeré. La clasificación desde el punto de vista económico, que es la más importante de todas. Lo vamos a trabajar en un ratito para mezclarla con la clasificación económica de los ingresos, que es el cuadro que les mostré antes. La segunda es la clasificación desde el punto de vista institucional. ¿Qué es lo que me fijo acá? Me fijo si gasta la Administración Pública Central, si gasta un organismo descentralizado o si gasta el sistema de seguridad social. Esas son las 3 columnas que tengo que mirar. Si gasté 100 pesos, ¿quién lo gastó? La Administración Central, el Ministerio. Lo gastó un organismo descentralizado. Hay 180 organismos descentralizados. Desde ARCA, que es la FIP, hasta Instituto de Reserva Mate o el Instituto Geográfico Antártico. O sea, hay un montón. ¿Por qué se usa? Porque el organismo descentralizado se le da autonomía presupuestaria, se le fija un presupuesto que lo aprueba el Parlamento, y dentro de ese presupuesto se le da un programa financiero que trimestralmente se lo autoriza y puede gastar directamente el director del organismo sin pedir autorización a la contabilidad central. Tiene más agilidad. Después se le controla, obviamente, pero se mueven así en forma más ágil. Toman decisiones más rápido y hay menos burocracia. Para eso se hicieron los organismos descentralizados, no para crear una caja para robarse la plata. Y la Administración de la Seguridad Social es un organismo descentralizado, el ANSES, pero no es solamente el ANSES, porque la Policía Federal tiene su propia caja de jubilaciones, las Fuerzas Armadas también. Cuidado. Entonces, hay cajas que son públicas y no todas son del ANSES. Bueno, acá ponemos, por eso, gasto de seguridad social. Todas estas 3 sumadas en el gasto público nacional, como se llama acumulación horizontal del gasto, que es la clasificación institucional. Después está la clasificación por finalidad y función, que me lo comí. Por finalidad y función. Acá también tiene 5 formas de clasificarlo. Administración gubernamental, gasto social, gasto económico, pago de la deuda, si tiene gastos en defensa y seguridad. Todos esos son los clasificados. Después los puedo abrir en un montón de conceptos más. Esa clasificación por finalidad y función es lo que me permite la evaluación política del gasto. Si el gobierno no le importa a la sociedad, van a ver, después les voy a mostrar al final de la clase algunas estadísticas, no va a gastarse nada en jubilaciones o no se va a gastar nada en educación. Por ejemplo, yo me acuerdo cuando terminó la dictadura militar, para que ustedes tengan, ahí se ve el perfil político del gobierno. La dictadura militar, cuando terminó, el gasto en educación era el 2% del PBI.
Sí, lo que querían hacer es desmontar el sistema educativo, criar burros en Argentina. La educación en la década del 60, por ejemplo, en el gobierno de Ilia, llegó a ser el 23% del PBI. Y no solamente era cantidad de guita, sino también calidad educativa. Porque de esas educaciones salieron varios premios Nobel. Eh, Importantes, y científicos de primer nivel. El sistema científico argentino siempre tuvo la vanguardia internacional de muchas cosas. Bueno, ahí puedo medir el aceite, a dónde está orientado políticamente. Miraba la dictadura, se gastaba un montón en defensa y seguridad, ahora no. Es decir, van a ir viendo cambios de ese tipo, vio la orientación. Después, igual les voy a mostrar un cuadrito al final de la clase. Desde el punto de vista de la fuente del financiamiento, bueno, se clasifica el gasto según quién me dio el recurso. ¿Por qué se hace esto? Para rendir cuentas. Porque como hay impuestos que son de asignación específica, yo no la puedo gastar la guita en otra cosa. Entonces, cuando hago el presupuesto, tengo que demostrar que estoy imputando la partida a usar los impuestos que cobré por ese concepto. Y aparte, no solamente tengo que demostrar eso, sino que, por ejemplo, a mí me pueden hacer una donación y esa donación tiene un fin específico. Te hago una donación de una casa para que hagas un museo. Después no puedo poner un prostíbulo, tengo que hacer el museo. Entonces, estoy obligado. Por eso se mira el origen del financiamiento, para cumplir con el propósito que le dio origen al recurso para generar ese gasto. Y después, bueno, obviamente, si no hay nada especificado, es renta general es el origen. Si lo voy a financiar con algo que saque del IVA, no hay, pero se pone que salió de rentas generales. Si lo tenemos que saber, el origen del financiamiento me explica esto. También es importante para las cosas que compro con guita prestada. ¿Por qué? Porque el artículo 75 de la Constitución determina taxativamente que cada vez que yo vaya a tomar deuda, del carácter que sea, esa deuda tiene que ser aprobada por el Parlamento con origen en la Cámara de Diputados porque es el representante del pueblo. Las provincias están representadas en el Senado, pero el pueblo argentino lo representa en la Cámara de Diputados. Son dos instancias diferentes. Y cada vez que un gobierno quiera tomar deuda, cosa que hoy no se está cumpliendo, tiene que aprobarse ese endeudamiento por el Congreso, y el Congreso no solamente tiene que aprobar ese endeudamiento en plazos, en calidad y en cantidad y en garantía, sino que tiene que a su vez determinar para qué van a usar la guita. Entonces, como si yo voy a tomar un crédito del Banco Mundial para hacer una represa hidroeléctrica, no puedo con esto irme a pasear a la India. No, tengo que hacer la represa hidroeléctrica, y si no voy en cana. Y voy a ser jugado en tribunales internacionales encima. Pero en la construcción de la contabilidad pública se deja claro que ese dinero que yo voy a usar en esa represa está proviniendo de ese crédito porque estoy obligado a gastarlo en eso y con eso estoy rindiendo cuentas. Pero si todo esto tiene una lógica y está armado en una sola partida, está todo demostrado esto. Después está, desde el punto de vista de los programas, chicos, el Estado tiene para cada una de las actividades que va a hacer o de las obras, tiene o bien programas o bien proyectos. Y vos, cada actividad, por ejemplo, y esto implica decisiones sobre contabilidad no monetaria, porque la ley de administración financiera estipula que dentro de los programas de acción que tienen que aprobarse, se tienen que poner los objetivos que se van a buscar, la forma de llevarlo a cabo, con parámetros cuantificables de eficiencia, de eficacia y obviamente de economicidad. Y hay otro, bueno, la ley agrega el principio de legalidad, pero hay un principio que tiene la teoría económica que es el de efectividad, que tiene que ver con la consulta que me hizo recién una compañera cuando me preguntaba, pero si yo pago los impuestos para que me den la educación, si vos percibís que estás pagando impuestos y no recibís nada, entonces está fallando el principio de efectividad, que quiere decir que la sociedad tiene que darse cuenta que está recibiendo un compromiso de hacer cosas por lo que pagó con los impuestos, básicamente. Entonces, ahí lo tienen cómo se incluye. Pero esto no está en la ley.
en la ley del 94, así que no iba a estar porque no querían controles. Pero el hecho concreto es que a través del principio de eficacia, yo digo, bueno, voy a hacer una campaña de vacunación para 1 millón de personas. Bueno, cuando termine la campaña, yo presupuesté que era 1 millón de personas. Entonces tengo que ver si llegué al 1 millón de personas o no. Y eso tiene que respaldar con documentación y rendidos. Estoy haciendo un control de eficacia, si cumplí con los objetivos. ¿Deficiencia? ¿Qué quiere decir? Y bueno, si tengo que vacunar a 1 millón de personas, si fui muy eficiente, voy a usar 1 millón de jeringas. ¿Eh? Pero si no fui eficiente para evacuar a 1 millón de personas, pues usé 1,5 millones de jeringas. Y bueno, ahí tengo un desvío. Pues eso es la medición recurso-resultado, que se presupuesta y se miden los desvíos y se explican por qué generan esos desvíos. Puede ser porque la partida de las agujas vino fallada, porque algunos medicamentos se echaron a perder, se rompió la cadena de frío. Todo puede tener una explicación. O porque hubo un robo de inventario, o porque alguno de que estaba a cargo se la robó y la vendió la vacuna, qué sé yo. Por eso se detecta todo por el desvío en la relación recurso-resultado. Y después tenemos el principio de economicidad. Yo puedo hacer una eficiencia impresionante. Necesitaba vacunar 1 millón de chicos, llegué al 1 millón de chicos, o llegué a todo menos uno. Y después usé 1 millón de vacunas, no me excedí en nada. Pero si la vacuna valía 10 pesos y yo la pagué 65, no cumplí el principio de economicidad. Entonces, y eso pasa en el Estado también. Ojo que en el Estado muchas veces lo que se considera un sobreprecio hay que tomarlo con pinzas, y no es que quiera defender la corrupción, pero si ustedes son contratistas públicos, nunca le pagan en fecha. Y si tenés inflación en el medio, vos tenés que prever que te van a pagar a lo mejor 5 o 6 meses después de la fecha que, que se fija el pliego. En el medio vos gastaste la guita para hacer la obra o para llevar adelante la contratación, y vos no cobrás, y vos en el medio te tenés que pagar el IVA, la carga social, los sueldos, y entonces tenés que empezar a cubrirte con el sobreprecio, porque si no, entonces no, porque encima después viene el problema que para cobrar, más veces que paga peaje. Entonces es una historia. Entonces el precio que se paga muchas veces es más alto del promedio, salvo que estuviese aceitado este mecanismo, que no está bien aceitado, es uno de los problemas que existen. Pero fíjense, el presupuesto por programa como nos permite asignar, regular la actividad hasta el último empleado que tengo, tiene que estar incluido en un programa de acción con parámetros de medición. Y en muchos lugares del Estado esto funciona así, en otros no se logra instrumentar todavía. Pero vamos camino hacia eso y está bien planteado. Había técnicas mejores, como el presupuesto base cero, pero es muy caro de hacer. En la administración pública no se hizo nunca. Lo único que lo hizo en todo el planeta alguna vez en la historia del mundo mundial fue Jimmy Carter, en el gobierno de los Estados Unidos, en el año 76, 77, y que impuso un presupuesto base cero. Pero fue un fracaso, porque es muy difícil de hacer, porque vos tenés que calcular los costos de tu acción política desde cero todos los años, y es imposible de hacer en la práctica. En Argentina hubo empresas que lo hicieron, como por ejemplo Ducilo, del grupo Dupont. Yo participé en esas experiencias y le digo que es muy engorroso y fracasó. De hecho, las empresas lo han abandonado. Por eso funciona mejor trabajar por programas. Después está la clasificación geográfica. Esto es fácil. La guita la gasté en La Pampa, en Buenos Aires o en Córdoba o en cualquier. Tengo que ver en qué provincia. Hay un mapita y sale. Tanto en el presupuesto como en el costo, en la rendición de gastos. Y después tienen la clasificación por tipo de moneda. A ver, cuánto gasté en pesos, cuánto gasté en dólares, cuánto gasté en euros, cuánto gasté en yenes, cuánto en reales. ¿Es importante para qué? Para determinar el riesgo cambiario que tiene un gobierno. Si yo presupuesté que iba a gastar 5 millones de pesos, porque tenía un dólar de 1 a 1, quiere decir que está gastando 5 millones de dólares. Bien, si resulta que la mitad de ese gasto es en dólares y yo devalué un 100%, ¿qué quiere decir? Que el 50% del gasto presupuestado se me va a elevar un 100%. Entonces yo no voy a gastar 5 millones de pesos, voy a gastar 7 millones y medio. Tengo un riesgo cambiario importante porque por ahí mi recaudación no da para bancar eso. Entonces
te van a contar las costillas, tanto políticamente como financieramente, en base al riesgo cambiario. Y eso es importante y está incluido en la contabilidad. Y después está el punto de vista del objeto naturaleza, que es la clasificación que hacemos en cualquier empresa, cuánto gasta en luz, gas, teléfono, sueldo, etc. Pero ahí tienen esto. Ahora, lo que más me importa es combinar la clasificación económica del gasto con la clasificación económica de los ingresos. Si yo las combino, voy a obtener lo que se llama el cuadro de ahorro, inversión, financiamiento, o cuadro AIF. Se lo voy a mostrar acá abajo, en algún lado tiene que estar, que lo encuentre. Acá está. Este es un cuadro ahorro, inversión, financiamiento, planteado en teoría. Me cambia la hoja, así que voy bajando a medida que lo voy explicando. Primero vamos a clasificar el gasto desde el punto de vista económico, así como les expliqué la clasificación de los ingresos desde el punto de vista económico. Y después lo vamos a combinar en el cuadro de reinversión financiamiento. El gasto económico se divide en dos rubros grandes, los gastos corrientes y los gastos de capital. Así como vimos ingresos corrientes e ingresos de capital, tenemos gastos corrientes y gastos de capital. ¿Qué componen los gastos corrientes? Aquellos gastos que hacen a la operatividad cotidiana del Estado. No es lo mismo que la macroeconomía, aunque se comparten algunos rubros. El primer rubro de los gastos corrientes es el gasto de consumo. ¿Qué lo compone? El gasto de personal y otros gastos corrientes, que son los gastos de funcionamiento, servicios, luz, gas, teléfono, combustible, celulares. Dentro del personal entra todo lo que tenga que ver con gastos de personal. Personal de planta, personal contratado, cargas sociales, todo está ahí. Eso, cuando yo sumo dentro de los gastos corrientes, los gastos de personal más otros gastos corrientes, obtengo lo que se llama gasto de consumo. Los gastos de consumo son lo que nosotros en la ecuación macroeconómica fundamental clasificamos con la letra G mayúscula. Pero fíjense que es solamente una parte de los gastos corrientes. Desde el punto de vista macro, solamente consideramos los gastos de consumo la parte de lo que es bueno, el consumo público, por eso se llama gasto de consumo. Gasto de personal y gastos corrientes. Segundo concepto, rentas de la propiedad. Esto es lo mismo que con los ingresos, nada más que es en el caso que cuando el Estado paga alquileres o paga por el uso de una propiedad a terceros o algo, pero cuidado, porque en renta de la propiedad tenemos un concepto que lo estudiamos en el sector externo, en la clase anterior, y en este concepto es el uso del capital de terceros. Si yo tengo deuda que tomé porque vendí LECAPS, o vendí bonos a R30, o vendí bonos a L no sé cuánto, obviamente tengo que pagar intereses por la guita que recaudé por esos bonos. Cuando yo vaya a pagar intereses, los intereses de la deuda están incluidos en rentas de la propiedad, en una partida que es intereses de la deuda, ya sea deuda interna o deuda externa. ¿Está claro? Les aclaro, se lo digo ahora porque después me voy a olvidar. Para que algo se considere deuda interna, legalmente no importa en qué moneda está hecha, puede estar en dólares. Lo que importa para que sea interna es que contractualmente yo fije la jurisdicción de los tribunales que quedan en la Argentina. Entonces la deuda es interna aunque esté en moneda extranjera. Por eso que sepan diferenciar deuda interna de deuda en moneda extranjera. Porque puede ser en moneda extranjera y ser interna. Ahora, la deuda es externa cuando la jurisdicción se fija en otro país. Por ejemplo, Nueva York, que siempre perdemos todos los juicios. Entonces ahí no tenemos salida, esa es deuda externa. Así sean pesos, pero estar en Nueva York es deuda externa. Ahora, yo les dije que cuando cobrábamos un alquiler era una renta de la propiedad, ¿sí? Pero también va a ser una renta de la propiedad cuando pagamos alquiler, nada más que se va en el gasto. Es decir, el Estado, por ejemplo, tiene un montón de inmuebles alquilados por todos lados,
para poner tribunales, cada vez que se expande, para abrir una administración que alquila, hay un montón de pagos de alquileres. Como también hay alquileres que cobran. Ustedes van a la estación de Loma de Zamora y van a ver que hay un montón de puestitos en la estación que son del ferrocarril y que dan administración por organización de bienes del Estado, y eso es un cobro de rentas, porque es un alquiler que el Estado lo está cobrando. Ahora, cuando el Estado paga el alquiler, va acá, es gasto de la propiedad. Lo mismo pasa si tiene que pagar por el uso de un programa. Nosotros podemos poner un office trucho, el Estado tiene que pagar el original, y bueno, eso es renta de la propiedad. Tiene que rentarlo todos los años. Después tenemos prestaciones de la seguridad social. ¿Qué entra acá? Présteme mucha atención. Acá entra, porque es la partida más importante de todas. Acá entra la guita de pago de jubilaciones y pensiones. De todo tipo. De todo tipo. Esto es prestación a la seguridad social. Todos los tipos que están jubilándose o pensionados están cobrando por este concepto. Yo digo, ¿y a dónde pongo el sueldo del director del ANSES? Acá no, va en gasto de personal, en organismo descentralizado o en seguro de protección social, pero no va acá. Acá va solamente la guita que le doy al jubilado, la que le pongo en el bolsillo, o al pensionado. La diferencia entre la pensión y la jubilación, me imagino que saben qué es. Es la jubilación que le tocaría a una persona que se murió y la cobra la viuda o el viudo. Los impuestos directos son gastos que el Estado paga porque no está exento de todo, algunos gastos le caen, entonces tiene que pagarlos, se computan aparte en el presupuesto para que sea más prolijo. Y después está las transferencias corrientes, que son los subsidios que gasta el Estado a los efectos de algo corriente. Por ejemplo, si yo te voy a regalar plata, y lo digo mal, pero te voy a subsidiar con algo de plata, para que un excombatiente de Malvinas pueda sobrellevar su problema que le haya quedado, porque haya quedado lisiado, porque haya quedado dañado psiquiátricamente, que hay mucho de todo esto, es una transferencia. Pero si me van a dar también un subsidio para que el Estado le pague a una maestra que trabaja en un colegio privado, en ese caso también es una transferencia. O si me van a cobrar más barata la boleta de luz porque el Estado paga la diferencia, también es una transferencia. Los famosos subsidios de los servicios públicos, a la luz, al gas, esos son transferencias, se computan acá. Y también van acá los planes sociales. Entonces ahí viene todo lo que tiene que ir en la transferencia. Esos son gastos corrientes. Obviamente las dos partidas más grandes son las rentas de la propiedad, porque incluyen los intereses de la deuda externa, son las más groseras de todas, y las prestaciones a la seguridad social. Para que ustedes se den una idea, las prestaciones a la seguridad social suelen ser cerca del 40% del total de gasto del Estado. Y en este momento están compitiendo palo a palo con los intereses de la deuda. Por lo tanto, se estuvo haciendo bajarle a los jubilados para pagarle más a los banqueros extranjeros o a los acreedores extranjeros. Entre los dos hacen casi el 80%. El resto de las partidas se lleva el 20% entre todos, para que tengan una idea aproximada. De manera que el principal gasto del Estado no es el exceso de personal, como le dice la televisión, porque el gasto de consumo público no suele ser mayor al 10 al 13% del PBI, y viene así estable hace un montón de años. Bien, vamos a los gastos de capital. Los gastos de capital son los que están vinculados con el incremento de la capacidad productiva del Estado para cumplir con sus funciones. Este incremento en la capacidad productiva del Estado se compone en tres rubros: inversión real directa, transferencias de capital e inversión financiera. Esta es la inversión financiera de que se hablaba cuando en los ingresos decíamos desinversión financiera, vendí lo que tenía, acá cuando lo compro. A ver, inversión real directa, por ejemplo, voy a hacer un puente, voy a hacer una represa, voy a hacer una ruta, voy a hacer una escuela, voy a construir un edificio para poner los tribunales, o voy a ampliar un ministerio, o voy a ampliar la UBA o la Universidad de Loma. Eso es inversión directa. Es decir, invertir, voy a comprar un tanque de guerra, voy a comprar un avión, voy a comprar una flota de autos para los ministros. Eso es inversión real directa.
Eh, Puede ser obra pública o puede ser bienes ya fabricados de antes. La obra pública entra acá, pero también comprar computadoras, comprar cualquier bien de uso. Después viene lo que se llama las transferencias de capital. Cuando yo le dono plata, así como teníamos las transferencias corrientes, acá voy a dar subsidios también, o donaciones, pero por ejemplo, si el gobierno decide darle un subsidio a una sociedad de fomento para que cambie el techo del gimnasio, o le voy a regalar un paquete de computadoras de última generación a una escuela para que ponga un centro de cómputos, lo que estoy haciendo es una transferencia de capital, porque se lo estoy dando para que capitalicen su activo. El objetivo es capitalizar. Si le doy un subsidio a un excombatiente de Malvinas, es una transferencia corriente. Pues lo voy a usar para morfar. No me preocupo para qué voy a usar, pero no va a ampliar su capacidad productiva con eso. La inversión financiera es al revés que cuando vendo. Acá lo que hago, compro acciones de YPF, compro acciones de AISA, compro acciones de cualquier empresa en donde el Estado lo meta a producir, y esto es inversión financiera. Si voy a abrir un plazo fijo con una guita que me sobró, no es inversión financiera. Grábenselo. Puedo llamarlo inversión financiera, pero en otro rubro, que lo vamos a ver cuando estudiemos el cuadro ahorro, inversión, financiamiento. Entonces, ahora que les expliqué los conceptos que integran todo, podemos ir al cuadro, a ver si lo tengo por acá. Resultado de la actividad financiera del Estado. ¿Dónde está el cuadro? Acá lo tenemos. Con esto vamos a poder ver los resultados del Estado. El cuadro de reinversión financiamiento, cuadro AIF, nos permite evaluar los tres resultados del sector público. Primero que hago es combinar los ingresos corrientes y los gastos corrientes. Los ingresos corrientes suman, los gastos corrientes restan. Es más, los puedo abrir. Si puedo hacer una tabla, los puedo abrir todos los ingresos corrientes, puedo abrir todos los gastos corrientes, pues los tengo totalizados. Ahora, yo se lo puse acá resumido. Si yo tomo los ingresos corrientes y le resto los gastos corrientes, obtengo el primer resultado del Estado, se llama resultado económico, o también se lo puede llamar ahorro público o desahorro público, de acuerdo al resultado. Si es positivo va a ser ahorro público, si es negativo va a ser desahorro. ¿Por qué se le llama resultado económico? Porque viene de las actividades corrientes del Estado. Que viene ingresos contra ingresos corrientes. ¿Y por qué se le llama ahorro público, que es un sinónimo? Porque en base a este resultado del Estado financiero, yo puedo saber cuánta guita me queda para hacer obra pública o para invertir en cosas de capital. ¿Por qué? Y porque si bien me voy a tener ingreso de capital, la cantidad de guita que entra por ingreso de capital es despreciable en una situación normal. Cuando vienen gobiernos que liquidan el patrimonio del Estado, como habrá sido el menemismo, o como es ahora, que están desesperados para vender todo lo que encuentran a su paso, ¿qué ocurre cuando pasa esto? Los ingresos de capital que salen de las privatizaciones son importantes. ¿Pero por qué? Y porque vendieron una joya de la abuela, pero la joya de la abuela te dura 2 años la guita. Es como vender el auto para irte de vacaciones. Bueno, eso te permite una primavera. El día que te terminó todo, te quedaste sin el auto y te quedaste sin poder ir a laburar. Bueno, esto es lo mismo. Pero cuando pasa esto, como pasó en la década del 90, empezaba a entrar plata de la venta de YPF, plata de la venta de obras sanitarias, plata de la venta de Segua, es decir, venía guita, gas del Estado. Toda esa guita el Estado la agarró. Un montón de guita. Entonces, vos podías tener un déficit corriente, los ingresos corrientes eran deficitarios, pero te entraban ingresos de capital y podías hacer obras. Por eso se le llama ahorro. De manera, debajo del ahorro resultado económico, es el primer resultado del Estado, el resultado económico, están los ingresos de capital, que pueden venir básicamente de las privatizaciones. Generalmente es muy poco, es despreciable, pero en las épocas de donde se liquida todo, suele tener un papel importante. Y los gastos de capital es la obra pública. Básicamente el 95% de los gastos de capital es obra pública. Hacer rutas, caminos, represas, hacer una hidrovía, canalizar obras de gran envergadura para evitar inundaciones, ese tipo de cosas
son gastos de capital. Para que se den una idea, históricamente, los gastos de capital suelen ser aproximadamente los gastos de capital del Estado es el 2% del Producto Bruto. Aproximadamente es el 2% del Producto Bruto. 2, 2,5, 3 como mucho, nunca se excede de eso. Eso es lo que el Estado participa en la formación de capital. Si consideramos que la inversión pública en el país puede estar entre el 15%, como en la actualidad, el 2%, estamos hablando que es aproximadamente un 15% de la inversión pública. Entre un 15 y un 20% de la inversión pública es inversión, respecto a la inversión total, se explica por inversión pública, perdón. Entonces, si en este momento, en el programa económico que estamos viviendo, el Estado se retiró totalmente de la inversión pública, entonces sacó del Producto Bruto en la formación de capital ese gasto de inversión. Bueno, esto lo vamos a viendo en el deterioro de las puertos, de la ruta, en un montón de cosas. Cuando no tenés inversión pública, no tenés productividad total de los factores y la infraestructura se te viene abajo. Porque la infraestructura va desde la comunicación, de la energía y el transporte. Si yo no cambio los trenes, si yo no arreglo los rieles, y esto va a terminar mal. Ahora, ese tipo de cosas no es un ahorro, es armar un quilombo a futuro. Ahora bien, ¿por qué lo estoy diciendo con tanto énfasis? Porque en la clase anterior yo les expliqué el rol que tuvo la productividad total de los factores, no en la anterior, en la de crecimiento, el rol que tuvo la productividad total de los factores en el siglo XXI en la Argentina, que siempre fue negativa y tiró por abajo. Si vos podías haber crecido al 5, creciste al 2, porque tuviste un 3 negativo de productividad total de factores. Porque rompiste, y no importa quién haya gobernado, todos hicieron lo mismo, rompieron la capacidad de mejorar infraestructura y de incorporar tecnología. Y esto es algo que la Argentina solamente lo puede resolver con inversión pública, pero con inversión pública bien hecha, porque si yo voy a hacer pelotudeces con inversión pública, no sirve. Es decir, es bien direccionada. El país tiene, yo no lo puedo enseñar hoy, una inversión que se llama la Oficina Nacional de Inversión Pública. Es uno de los sistemas obligatorios que me obliga a poner la ley de inversión, de actividad financiera. Tenemos una Oficina Nacional de la Deuda, tenemos una Oficina Nacional de Inversiones, tenemos una oficina, un sistema de contabilidad pública y un sistema de tesorería. Todo esto son sistemas obligatorios en el Estado, cada uno tiene su marco regulatorio, pero el Estado tiene en claro, y lo tienen porque yo doy fe de esto, porque lo he visto, un listadísimo, extensísimo de obras que hay que hacer y que hay que declarar, con los beneficios sociales y los perjuicios sociales que puede generar y con los costos alternativos de acuerdo a la tecnología que se use. Después, cuando uno llega a un gobierno, tiene que saber cómo lo hace, si lo que quiere hacer es darle importancia o no. De hecho, muchas veces no se le da importancia científica, sino que se actúa por razones políticas. Hay elecciones la semana que viene en Buenos Aires. Bueno, hacer algo en Buenos Aires para ganar. No me importa si había la obra que vos querés, daba que había que hacer primero la de la Quiaca. Priorizan a veces ese tipo de cosas. O sea, gastar más en obras no quiere decir mejorar la productividad total de los factores, sino adecuarlas a un plan de trabajo que tenga un propósito y se lo pueda medir. Para eso se hacen los programas y los planes. Bien, el día que me preguntan por qué China creció como llegó hasta ahora, porque hizo esto, cosa que nosotros en Occidente no lo hacemos. Bueno, acá tenemos, ojo, tiene una dictadura que se les permite hacer cosas, ¿no? Bien, cuando yo calculo el resultado económico, es el punto 3 del cuadrito, y le sumo los ingresos de capital y le resto los gastos de capital, que es la obra pública, obtengo lo que se llama resultado financiero del Estado. ¿Qué es el resultado financiero del Estado? El resultado financiero del Estado es lo que me permite vincularme con el resto de la macroeconomía. Cuando nosotros hablamos en macroeconomía de que tenemos déficit fiscal, aunque tenemos superávit fiscal financiero, hablamos de esta cuenta, que es el punto 6, resultado financiero del Estado.
Es el segundo resultado que se tiene que meter en la cabeza. El resultado económico primero, diferencia de ingresos corrientes y egresos corrientes, y el resultado financiero, que al anterior le suma y le resta los ingresos de capital y los gastos de capital. Esto es lo que me vincula con el resto de la macro, chicos. Cada vez que el Estado tiene resultado financiero positivo, o bien aumenta sus activos, o bien disminuye su deuda. Esa es la consecuencia financiera que hay sobre el resto, que se llama modelo de brechas o modelo de los balances de financiamiento. Si el Estado tiene un resultado financiero negativo, es decir, déficit fiscal, el verdadero déficit fiscal es el resultado financiero, la contrapartida va a ser que el Estado o bien liquida activos o bien toma más deuda. Entonces yo me vinculo porque yo afecto el esquema de financiamiento de activos y de pasivos del resto de los sectores, ya sea del sector externo o del sector privado. Entonces, y esto se ve a través del modelo de brechas o el modelo de balances, que es lo mismo, son sinónimos. Finalmente, en este tema nos queda por ver, perdón que me fui para arriba, tengo que ir para abajo, el tercer esquema de resultado, que ahora esto es lo que les expliqué recién, pero una vez que tengo el resultado financiero, tengo dos conceptos más, así terminamos este cuadro, que son las fuentes y las aplicaciones financieras. ¿Qué quiere decir esto, chicos? Si yo tuve un déficit fiscal de $1.000.000, o de pesos, como estamos en Argentina, hablemos en pesos, tuve un déficit fiscal de $1.000.000. Esto significa que yo o voy a liquidar activos para pagarlo, por ejemplo, vender un inmueble, o voy a tener que endeudarme, pedir plata prestada al fondo, o pedir plata en un banco, o colocar un bono nuevo, aumenté mi deuda. No tengo forma de hacerlo de otra manera. Les aclaro una pregunta que se estarán haciendo, porque vivimos en la Argentina. ¿Y qué pasará si yo le pedí plata al Banco Central y pagué con la maquinita o con emitiendo dinero? En ese caso, el Banco Central es una entidad financiera jurídica distinta al Estado. Por lo tanto, desde el punto de vista legal, se considera deuda para el Tesoro, que es el que tiene que administrar esta guita, el déficit o el superávit, y el Tesoro es deudor del Banco Central. Entonces, técnicamente, ¿cómo se instrumenta? Se lo digo ahora, el Banco Central emite una letra, perdón, el Tesoro emite una letra intransferible que el Banco Central está obligado a tomarla y el Banco Central a cambio le da pesos. Entonces, esa letra intransferible para el Tesoro es deuda. Tomó deuda. Entonces, cuando yo tengo que enfrentar un déficit fiscal del tipo que sea, las fuentes de financiamiento me dicen dónde voy a sacar la guita para pagarlo. Por ejemplo, tanto porque le pedí plata al Banco Central, tanto me prestó un banco, tanto porque vendí un edificio. Es decir, me explica eso, de manera que las fuentes pueden tener desinversión financiera. Por ejemplo, liquidé un plazo fijo para poder pagar los sueldos de este mes porque no me alcanzó la guita. Bueno, ahí tiene desinversión financiera, pude haber vendido algo o pude haber, con la fuente financiera, haber pedido plata prestada o le pedí al Banco Central. En las aplicaciones financieras, es la forma en que yo voy a usar cuando tengo excedente de caja, cuando tuve un resultado positivo. Ojo que se mezclan, Yo puedo tener, ahora voy a explicar, un déficit fiscal y sin embargo seguir teniendo aplicaciones financieras. A ver, las aplicaciones financieras, así como la fuente, se llama debajo de la raya. Háganse una raya imaginaria, porque yo en el próximo punto que lo haga le voy a poner una raya azul acá, o colorada. Abajo del resultado financiero hay que ponerse una raya imaginaria. En esa raya voy a escribir las fuentes y el financiamiento. Ahora, fíjense, chicos, vamos a suponer que ustedes tuvieron un déficit fiscal. El déficit fiscal, porque esto pasa todos los años en la Argentina, vamos a suponer que fue de $1.000.000. Estoy inventando. $1.000.000, pueden poner 1 billón si quieren.
no importa la cifra. Para tener 1.000.000 de pesos de déficit, listo, 1.000.000 de pesos. Yo voy a tener que salir a buscar la guita para pagar esto. Pero va a venir el secretario de Finanzas y el secretario de Hacienda, se van a sentar al lado del ministro y van a decir, che, fíjate que sí, vos tenés que buscar 1.000.000 de pesos para pagar el déficit. Pero acordate que dentro de 3 meses te vencen los bonos de la deuda, que pagar 3 millones de pesos. Entonces, yo tengo un flor de problema. Si bien el déficit fue de 1.000.000, la quita no me va a alcanzar para llegar a los 3 millones de la deuda. No solamente tengo que pagar el 1.000.000 que me quede abajo, sino que se voy a buscar 3 palos más. ¿Se entiende, chicos? Entonces, ¿qué termina ocurriendo? Yo tengo que salir al mercado a buscar guita y no salgo a buscar el 1.000.000 de pesos. En la fuente financiera salgo a buscar 4 millones de pesos, no 3. ¿Por qué? Porque yo tengo que prever que tengo que pagar la deuda. ¿Y qué voy a hacer con esos 3 millones? Y la voy a usar para pagar. Es aplicación. Cuando yo cancelo deudas, hago aplicaciones financieras. Entonces, ya tuve un déficit y a pesar del déficit, me tuve que refinanciar más arriba de lo que necesitaba porque voy a tener que enfrentar aplicaciones financieras que por vencimientos de capital que vencían igual. Entonces, ustedes tienen que pensar que cuando yo pido plata prestada no es un ingreso de capital, es una fuente de financiamiento. Y cuando yo cancelo una deuda de capital, es una aplicación de financiamiento. Esos son los dos conceptos principales que tienen que meterse en la cabeza. Obviamente, dentro de la fuente puede estar liquidar una inversión financiera como un plazo fijo. Un plazo fijo sí, no, porque yo lo usé para hacer una excelente liquidez. Ahora, si yo quisiera decir, tuve un superávit financiero de 1,5 millones de pesos y no tengo que pagar nada, ¿por qué tendría que tener una aplicación? Porque puedo decidir invertirlo en caja o en una cuenta, una caja de ahorro, lo tengo guardado, es una inversión, eso es una aplicación financiera. Y si yo lo puse en un plazo fijo, también es una aplicación financiera. Es lo que yo hago con el excedente de caja que me da resultado financiero. Ahí tienen todas las explicaciones del resultado. Pero les dije que había 3 resultados del Estado. Me falta uno. Les di el resultado primario, perdón, el resultado económico, el resultado financiero, falta el primario. ¿Cómo se calcula el resultado primario? Vamos a bajar. Voy a bajar, subo siempre. A ver. Resultado primario. Unos grisaditos hasta la fórmula. Esto ya se lo expliqué. Acá está, el resultado primario. Bueno, chicos, miren acá. El grisado. El resultado primario es igual al resultado financiero más los intereses de la deuda. ¿Qué quiere decir esto? Ustedes tienen que agarrar el rubro renta de la propiedad del gasto y dentro de ese rubro sacar los intereses de la deuda. Lo que tengo que agarrar por los intereses de la deuda. En peso, en dólar, en yen, todo lo que hay. Entonces, yo agarro el resultado financiero, me dio 1.000.000 de pesos, fenómeno. Ahora, ¿cuál es mi verdadero resultado primario? Y mi resultado primario le tengo que restar los intereses de la deuda. Entonces, se lo resto y por ahí si tengo que pagar 250.000 pesos de intereses de la deuda, mi resultado primario fue 750.000. Mi resultado financiero fue 1.000.000. ¿Se entiende? Entonces, en este caso, perdón, estoy diciendo mal. En el resultado financiero ya está incluido los intereses de la deuda. Yo se los tengo que sumar, no restar. Se los sumo. Entonces, si los intereses de la deuda son 250, el resultado primario va a ser 1.250.000, no 750. 1.250.000. ¿Qué es lo que me dice? ¿Qué significa el resultado primario? Me dice la capacidad que yo tengo para afrontar los intereses de la deuda del año que viene. Si el año que viene yo tengo que enfrentar intereses de la deuda por 500.000 pesos y este año tuve un resultado primario de 1.250.000, me va a decir, guarda que el año que viene, si vos
tenés que pagar 1.000.000 de pesos, vos tenés que tener 750 lucas, no te puedes pasar del gasto sobre el ingreso en esto porque vas a entrar en déficit. Te miden la capacidad, te cuentan el aceite para ver si podés pagar los intereses de la deuda o no, si te va a alcanzar la guita. Y esto es lo que se hace con el resultado primario. Otra forma de medirlo es acá, el segundo grisado que está acá abajo. El resultado primario se puede hacer como ingresos totales menos gastos primarios. Los ingresos totales sumar ingresos de capital más ingresos corrientes. Y los gastos primarios, el total del gasto corriente más el gasto de capital, menos los intereses de la deuda. A eso lo llamamos gasto primario. Llegas al mismo resultado. En las negociaciones financieras internacionales, por ejemplo, cuando vamos a hablar con el Fondo Monetario, lo primero que te piden es el resultado primario para ver dónde estás parado, porque a los acreedores les interesa saber si vas a poder cumplir con el servicio de intereses. Generalmente se puede refinanciar la deuda de capital, pero donde van a ser siempre inflexibles es que tienen que pagar los intereses. Y esto grábenselo, salvo que vengas con un historial de impagos como Argentina. ¿Qué quiere decir? Si yo pedí $1.000.000 y tiene que pagar el 10% de intereses, voy a tener que pagar $100.000 de intereses. Normalmente un país te dice, pagame los intereses y te renuevo la deuda. Se llama rollover. Te renuevo la deuda, la roleo, pero los intereses me los pagás. Ahora, un país con un historial de poca credibilidad como Argentina, lo vamos a ver ahora, porque van a vencer 4.500 millones de dólares de deuda privada dentro de 2 meses, en junio, ¿y qué va a ocurrir? Vamos a ver si te los rolean. Vos podrías pagar los intereses y emitir un bono nuevo que te devuelvan el viejo. Y la patías para adelante, la deuda de capital. Bueno, no, generalmente a Argentina no le aceptan esto. De hecho, los vencimientos que hay se pagaron con liquidación de reservas. ¿Por qué? Y porque no te aceptaban refinanciar. El único que te está refinanciando y dando crédito es el Fondo Monetario y el Banco Mundial. En realidad, los organismos políticos, la Corporación Andina de Fomento, la CAP, la CAF, el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo, el BID, y el Fondo Monetario. Nadie te presta plata fuera de estos organismos. Bueno, acá le pusimos un grafiquito con una tendencia en la economía argentina. En las barras está el déficit primario y el otro está el déficit fiscal. El déficit fiscal significa el déficit financiero. El déficit primario es el que está pintado allá. Fíjense un poquito, que es muy importante. La raya gris muestra el déficit fiscal. Miren la diferencia en el siglo XXI. El único tipo que acá empezó esta estadística en 2004, hasta el 2012 es igual, Desde el 2004 hasta el 2008, 2009 incluido, casi equilibrio, que fue el gobierno de Néstor Kirchner, el primer año de Cristina, Argentina tuvo superávit financiero. Es mentira que tenía déficit, tenía superávit financiero y tenía superávit primario aparte. Todo siempre estuvo en positivo. A partir del 2009 empezamos a tener déficit financiero, aunque superávit primario, y de ahí en adelante todos los gobiernos tuvieron un déficit cada vez más grande. Y más adelante, fíjense, llegó a ser de 7 puntos del PBI el déficit fiscal. Argentina ha tenido en el año 2015. Así ese gobierno perdió las elecciones. Porque una cosa fue esta etapa de ese gobierno y otra fue los 2 gobiernos de Cristina. Es una máquina de tener déficit. Fue muy diferente, muy diferente. Y ojo que, les aclaro, el punto de quiebre se da en el 2008-2009, y en 2008-2009, si bien el mundo entró en crisis, porque como lo van a ver, está la crisis del 2008, y acá estuvo la crisis del campo, fue con el punto más alto del precio de la soja en la historia de la humanidad. Llegó a estar a $600 la soja. En estos puntos cuando estábamos acá, estábamos como ahora, 300. Para que tengan una idea, ¿por qué? Porque el Estado gastaba menos. Ahora después vamos a verlo antes de que termine la clase. Bueno, acá lo que hago es incorporar a la ecuación macroeconómica fundamental todo,
que es la teoría de los tres balances, y van a ser, de esto no quiero explicarle matemática, pero está piola que lo vean en perspectiva, a ver si tengo el final, acá los tengo. El balance del sector privado, que es el ahorro menos la inversión privada, a partir del consumo del ingreso disponible y todo eso, más el resultado financiero del Estado, ¿eh? Eh, es igual a el balance del sector externo, la balanza comercial. Si esto le agrego un análisis en base a considerar mejor clasificado con el ingreso nacional disponible, la cuenta corriente y todo, es lo mismo. El resultado fiscal va a ser igual a la cuenta corriente menos el balance del sector privado. Lo que yo tenga en resultado fiscal negativo, evidentemente se tiene que contrarrestar con una cuenta corriente negativa. Y si la cuenta corriente es negativa, voy a tener que traer capitales del exterior. La contrapartida va a ser ingreso de capitales. O tengo que tener un nivel de ahorro mayor que la inversión. De manera que tiene que, en ese caso, tener mayor, o bajar la inversión o bajar el consumo para mejorar el ahorro o gastar menos en inversión. Acá les puse la matriz de conversión que les hablaba hoy, en donde los ingresos totales los clasificamos, a ver, los ingresos totales, todo lo que es ingreso de capital corriente, los llamamos impuestos totales, TT. Ingresos corrientes más ingresos de capital. Acá los micros, acá está como lo vamos a llamar en la macro. Después, los gastos de consumo de G, ¿se acuerdan que le llamamos G? Los gastos del sistema previsional, las rentas de la propiedad y el resto de las transferencias son transferencias. Porque en definitiva, el sistema previsional son transferencias y las rentas de la propiedad también son transferencias. La inversión pública es todo el gasto de capital, no necesariamente la que yo gasto en inversión pública, puede ser comprar las acciones de YPF también se considera. El resultado financiero del Estado es el resultado fiscal. Bien, acá tienen sin intereses externos con una comita. ¿Por qué sin intereses externos? Porque si lo cuento con la cuenta corriente ya estoy computando ahí. Lo estaría contando dos veces. Bien. ¿Cuál es el próximo punto que tenemos que analizar? Tenemos que ver cómo financiamos un déficit fiscal. ¿Qué políticas se pueden usar para encarar un déficit fiscal? Les sugiero que este tema lo lean con detenimiento, lo reflexionen. Yo hoy les tengo que explicar, porque me queda un ratito de tiempo para cerrar la clase, pero les voy a explicar conceptualmente. Nosotros podemos tener un déficit fiscal cuando mi resultado financiero es negativo. ¿Estamos de acuerdo? Bien, cuando yo llego a un resultado financiero negativo, la pregunta que me tengo que hacer es cómo mierda lo pago. Entonces tengo tres opciones a la vista. En un principio dos. Tomo deuda o liquido un activo. Dejemos por un lado que liquidamos el activo. No siempre voy a tener activos para liquidar. Generalmente tengo que hacer tomando deuda. Entonces, cuando tengo que tomar deuda, se pueden plantear tres opciones. Tomo deuda interna en pesos, adentro del país. Tomo deuda externa en dólares, afuera del país. O emito. Son las tres variantes que van a quedar. Ese es el dilema que se enfrenta cualquier secretario de Hacienda en Argentina. Y en ese caso, el escenario tiene también muchas variantes. Por eso no hay algo que sea dogmático acá. ¿Por qué muchas variantes? Tengo que preguntarme muchas cosas cuando tengo un déficit fiscal. En primer lugar, si estoy con una crisis de empleo o si tengo sobreempleo. Si tengo expectativas de inflación o no tengo expectativas de inflación. Chicos, los voy a silenciar porque están filtrando voces. Bueno, si tengo déficit o superávit en el sector externo, hay muchas preguntas que tengo que hacer, pero tengo una que es clave. Si tengo tipo de cambio fijo o tengo tipo de cambio flexible, también cambia todo. A ver, vamos a ver un ejemplo sencillo.
porque tiene efectos monetarios distintos. Si yo tengo un déficit fiscal, y aparte me tengo que preguntar, ¿el déficit fiscal es en pesos o es en dólares? ¿O es en moneda extranjera? No es lo mismo. Vamos a ver un ejemplo. Si yo tengo deuda, a ver, yo creo que le puse una secuencia acá abajo. Acá tenemos un ejemplo. Bueno, yo voy a financiar